Bueno, muy buenos días. Nuevamente, en esta oportunidad queremos hacer en simultánea la explicación de la clase de hoy con los estudiantes que están aquí en presencial. Están muy activos, los veo, vinieron con muchas ganas de aprender. Si vieran las caritas, mejor dicho, ahorita los proyectamos, esa emoción se les siente palpitante. Y con ustedes que están desde la casa. Entonces, chicos, muchas gracias por estar atentos a la clase de hoy, a ustedes por haber venido. Vamos a explicar la guía que cargamos el día de ayer a la plataforma y al grupo correspondiente al sistema nervioso periférico, que es el complemento de lo del sistema nervioso como tal, complemento al sistema nervioso central. Entonces, para hacer como un recuento breve, muy breve, estábamos mirando que el sistema nervioso se conforma de dos tipos de sistemas. El sistema nervioso central, que les decía yo en la previa a los estudiantes que están acá acompañándonos en presencial, es como decir el que lleva el control de todos los asuntos e información que nos llega y mediante él es como nosotros podemos analizar y dar las respuestas a esos estímulos. ¿Sí? Se conforma de qué? Del encéfalo y de la médula espinal. Eso lo vimos en las clases pasadas, con la guía pasada. Y en este momento, en esta oportunidad, nos involucra es el desarrollo de la explicación del sistema nervioso periférico, que es el complemento, como ya les decía anteriormente, de lo que es el sistema nervioso como tal. Siempre lo vamos a identificar con las letras SNP, ¿sí? Sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué podemos decir? Les estaba preguntando a los chicos acá que qué entienden por periferia. Y entonces me decían que no habían escuchado de pronto este término. Entonces yo les asimilaba, o yo más bien les ponía el siguiente ejemplo, que ustedes con qué pueden percibir un olor o con qué pueden escuchar un sonido o cuál es el órgano que más percibe estímulos, ¿sí? O situaciones que en nosotros pueden generar una respuesta. Y acá Cristian, el compañerito Cristian, nos decía que, por ejemplo, uno de los órganos con los cuales nosotros podíamos recibir mayor cantidad de respuestas era la piel. Perfecto. Y para escuchar, pues los oídos, para mirar los ojos. Y entonces, el conjunto de estos órganos de los sentidos, ¿no? Mediante los cuales podemos captar los estímulos externos, hacen parte precisamente del sistema nervioso periférico, que es el encargado precisamente, a su vez, de captar este tipo de estímulos. Y obviamente en conjunto con el sistema nervioso central dar la respuesta a los mismos. Entonces, ¿qué podemos decir como tal del sistema nervioso periférico? Que es un conjunto de ¿qué? De nervios, de neuronas, que si bien es cierto se encuentran fuera del sistema nervioso central, que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Se conectan a este. ¿Para qué? Para transmitir la información y entonces hacer que nuestro cuerpo genere la respuesta a que haya lugar. Ya les decía yo, por ejemplo, cuando olemos algo, de pronto estornudar, toser, si tenemos alguna quemadura, retirar nuestro cuerpo de esa superficie que nos está quemando, etc. ¿Sí? Entonces, como les digo, este conjunto de neuronas y de sistemas o de nervios que están conectados entre sí, si bien es cierto, no hacen parte como tal del sistema nervioso central, se conectan a este para que se pueda originar propiamente la respuesta. Nuestro sistema nervioso periférico cuenta con varias funciones y una de ellas es la de ser una división sensorial. Ustedes lo pueden ver en su guía, ¿no?
¿Por qué? Porque a través, sensorial quiere decir de los sentidos. Entonces, son los sentidos los que permiten captar la información y que ésta sea transmitida al sistema nervioso central. Y una división adicional que es la división motora, ¿sí? O efectora. Efectora quiere decir que es la que reacciona, la que ya genera como tal la reacción. O motora, que siempre ustedes tienen que relacionarlo con el movimiento. Cuando les digan, cuando hablen de motores, ustedes relacionen siempre esto con el movimiento. Esperen un momentico que me están pidiendo acceso por acá. Una pregunta para los de casa. ¿Sí está bien el sonido? ¿Quién me puede decir si están escuchando lo que se está diciendo en este momento? ¿Están escuchando los de casa? ¿Sí o no? Señora. Sí, bueno, listo. Porque si no me quedo linda. Bueno, cuando hablamos de la función motora, ¿a qué la tenemos que relacionar con nuestro cuerpo? Si hablamos de movimiento, ¿quiénes son o cuáles son los órganos o qué estructura de nuestro cuerpo es la que maneja el movimiento o por medio de los cuales nosotros podemos movernos? Huesos, tendones, muy bien, bien, Ani. Y mejor cuando te pongas el tapabocas encima de la ñatica. Esto, muy bien. Muy bien, Ani. ¿Y qué más? Los huesos y adicionalmente, para que haya movimiento, ¿los huesos están solitos, están pelados o qué? También, ajá, están en conjunto, pero digo, sí estamos hablando del cerebro, pero estoy diciendo que cuando yo hablo de movimiento o el sistema motor del cuerpo, ¿qué lo compone? Los huesos, y los huesos están recubiertos ¿de qué? ¿Y la carne qué es? Eso, la carne es el músculo, muy bien. No está desfasado, es que, claro, o sea, ustedes tienen que analizar muy bien. Le podemos decir carne y la carne simplemente son los músculos. Entonces, cuando yo hablo de una función efectora o una función motora, estoy hablando de movimiento. Y el movimiento está estrechamente relacionado tanto con los músculos como con los huesos. ¿Sí? Pero aquí también cuando hablamos de la función motora o efectora, tenemos que incluir a otros personajes que son las glándulas, porque las glándulas son las que secretan hormonas. Y en situaciones que requieren algún tipo de reacción de nuestra parte, ellas también van a jugar un papel fundamental. Por ejemplo, cuando hacemos mucho deporte, empiezan las glándulas sudoríparas a generar ¿qué? Sudor, exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de una respuesta efectora, es decir, de una respuesta que yo pueda palpar, que yo pueda ver o que se pueda, ¿qué les digo yo?, proyectar a simple vista, ¿sí?, por parte de nuestro cuerpo, tengo que hablar también tanto del movimiento como de estas situaciones que empiezan a generar, por ejemplo, el sudor, calor, palpitaciones, la adrenalina, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar un poquito más. La división efectora, es decir, la que reacciona, la que produce el movimiento, ¿sí? Se compone por una serie de sistemas, a su vez. O sea, lo que pasa es que aquí hay división de la división de la división. Y entonces eso es lo que de pronto no nos quedaría un poco claro, pero a través de la guía ustedes pueden ver en el dibujito o en el esquema, en ese cuadro sinóptico que hay, ahí lo pueden entender mejor. Entonces está compuesta por el sistema somático, ¿sí?, y el autónomo. ¿Quién ha escuchado de estos dos sistemas? ¿Qué entienden por autónomo? Y también pueden participar los de casa. ¿Qué entienden por sistema nervioso autónomo? A ver, la palabra autónomo, ¿qué les indica? Yo tengo autonomía.
Exactamente, o sea, hace las cosas así como por, no, o sea, como sin órdenes, es como que ya sabe qué hacer, ¿sí? Mientras que el sistema somático, a ver, aunque, Profe, que trabaja por, ¿cómo, perdón? Por acá están queriendo participar. Pueden participar. profe, no es que participa por su propia, Ay, pues no les- es el que participa por su propia cuenta. Exactamente, el autónomo. Ujú. Entonces tenemos que hacer un paralelo. Si es autónomo, entonces los movimientos, porque es una función o división efectora, movimientos, van a ser en el autónomo, van a ser automáticos, mientras, o eso quiere decir involuntarios. Y ahí podemos citar, por ejemplo, las palpitaciones del corazón, ¿sí? Los latidos del corazón, porque usted no le está diciendo al corazón, lata, palpite, palpite, que si no me quedo, me muero, ¿cierto que no? El corazón lo hace de manera autónoma. Los movimientos intestinales son de manera autónoma. La circulación de la sangre, la respiración como tal, es de manera autónoma que la hacemos nosotros, ¿cierto? Ese es el sistema autónomo. Mientras que el sistema somático hace referencia a los movimientos, por ejemplo, el que está haciendo, ¿cómo se llama? Lisette, ¿sí? Que Lisette ve la necesidad de mover su maletín y entonces ella lo mueve, ¿sí? El cerebro está recibiendo la orden de mover su cuaderno, atrás está recibiendo la orden de cogerse el hombrito, por ejemplo, ¿sí? Está recibiendo la orden de girar la cabeza para ver cómo se coge el hombro, ¿sí? Eso es el sistema somático, son los movimientos voluntarios. Entonces, ese es el paralelo. Y estamos hablando del periférico. Sistema nervioso periférico, entonces se divide en somático, movimientos que voluntarios o involuntarios. Y los de casa también pueden participar. Voluntarios, somático, voluntario. Y autónomo, los que son involuntarios. Dentro de esta gran división, ¿sí? En el sistema nervioso autónomo, es decir, en el que tiene los movimientos involuntarios, hay otra subdivisión. Por eso les decía, hay división de la división de la división. Entonces, se conforma por otros dos sistemas pequeñitos, que son súper importantes, que el uno se llama simpático y el otro parasimpático. Entonces, ¿qué podemos decir de los dos? Miren que este está dentro de cuál sistema, a ver si estamos atendiendo. Del periférico, del autónomo o del somático. Los de casa también, por favor. A ver, los estoy viendo, los de casa. ¿Cómo participan? Ay, Dios mío. Del autónomo. En el sistema nervioso autónomo existe el sistema nervioso periférico, que es, ya se me fue la paloma, simpático y parasimpático. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, SNS, que son sus siglas, ¿no? Ese es el que reacciona a situaciones de estrés. Por ejemplo, ustedes que están en la edad de merecer, que dijo, no, mentira, no están todavía, pero de pronto a alguien por ahí les gusta. Hay un chico o una chica que, mejor dicho, lo ven y como que se les llenan las maripositas en la panza, ¿no? Ojalá que todavía no, porque están niños. O bueno, no, pongámoslo a mí, en mi ejemplo. No hay nadie que me mueva maripositas en el estómago, pero en el caso que hubiera, por ejemplo. Entonces, resulta que mi sistema nervioso simpático es el que va a reaccionar cuando yo vea pasar a alguien que a mí me agrada, ¿sí? Me llama la atención. Y por eso entonces va a empezar a generar un tipo de respuestas. ¿Cuáles son? Voy a empezar a sudar.
Ay, Dios mío, qué lindo ese niño. Ay, no, señor. Voy a empezar a sudar. O voy a empezar como a sentir el corazón a mí. Uy, no, pero qué niño tan lindo, Dios mío, no, no. Entonces, no es que sea yo sola, es mi sistema nervioso simpático que le pareció simpático al niño y entonces empezó a reaccionar, ¿sí? Se me empezó a acelerar la respiración, se me empezó a acelerar el corazón, mejor dicho, si me viene a saludar, mejor dicho, ahí yo creo que hasta me desmayo, me da el yello, exactamente, y entonces ese es el sistema que está reaccionando, me está diciendo, mija, vea, ahí viene lo que le atrae. Si es que hubiera el caso, ¿no? Pues en este momento no hay nadie. Gracias a Dios, mi sistema simpático está tranquilo. Está actuando mi sistema nervioso. Ah, claro, eso nos ha pasado a todos. Entonces, mi sistema nervioso simpático, alguna vez le pasó eso, que sudó por alguien. ¿Listo? Ahora está también mi sistema nervioso parasimpático, que es lo contrario, es el que me dice, no, relajada, mire, no muestre el hambre, ¿no? Claro, ¿cierto? Tranquila, no se preocupe, que usted también le gusta al niño. Entonces empiezo a bajar de los latidos, las pulsaciones a mi corazón, mi cerebro ya empieza a pensar en otra cosa que no sea el chico, ¿sí? Entonces empiezo a estabilizarme. Gracias a mi sistema nervioso parasimpático, puedo volver a respirar en calma, en paz. ¿Listo? Entonces hay ese paralelo. El sistema nervioso simpático es el que se acelera por algún tipo de situación estresante, o por ejemplo cuando yo me aceleraba y me empezaba a latir el corazón cuando el Pasto estaba en la final, el Deportivo Pasto, que ahora mejor dicho está en la final pero de la tabla. Entonces ahí yo me ponía en situación de estrés. Ya cuando ganaba o cuando pasaba la goleada, etcétera, entonces ya actuaba mi sistema nervioso parasimpático y entonces yo ya me calmaba. Precisamente es así como actúa nuestro cuerpo. Se calma, se relaja, pero siempre va a reaccionar de acuerdo a las situaciones que se me estén presentando, ¿sí? Cotidianamente. El uno como que se exalta, el otro como que se relaja. El simpático como que reacciona, el parasimpático es el que le dice, ya mijo, tranquilito. Los de casa sí están con nosotros o no están con nosotros. Sí, señora. Bueno, listo, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de los reflejos, o sea, las reacciones, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a caer? Cuando yo me tropiezo, ¿qué pasa conmigo? Sí, ¿qué sensación? ¿Usted qué es lo que hace? Si se va a caer o se cae, ¿qué es lo que primero? Exacto, pone las manos para no irse de cara, ¿cierto? Claro. O ustedes de una vez, me voy a caer, tengan. No, me voy a caer. ¿Sí o qué? Eso es un reflejo. Y es un acto que usted lo piensa o usted de una vez hágale. Y si lo hace de una, ¿qué es eso? No, antes tiene muy buen reflejo porque no se va de cara. O sea, el que frena con la nariz o con la boca, pues ese es el que no tiene reflejo. Entonces, muy bien, Ana, exactamente, o sea, es algo autónomo, o sea, es algo involuntario, ¿sí? Los reflejos precisamente son acciones involuntarias de nuestro cuerpo frente a ¿qué? Frente a un estímulo que nos puede estar causando un tipo de estrés. Por ejemplo, yo voy a poner la mano en la estufa caliente y yo la dejo, yo miércoles digo la palabrota incluso, que espero que no, y quito la mano. Eso es un reflejo. Quitar, o sea, protegerse, ¿sí? Pero lo hago de manera involuntaria. Entonces, ¿qué son los reflejos? Acciones que manda el cerebro. Exacto, son unas respuestas que da nuestro cuerpo a algún tipo de acción o algún tipo de situación que nos generen que un estrés
que nosotros no podamos de alguna manera, por decirlo así, soportar, ¿sí? Entonces esos son los... Si yo voy a mantener un puño, eso es como que... No, porque usted lo piensa. Y piensa dónde va a andarlo, incluso. ¿Dónde le va a doler? El reflejo o lo involuntario es que usted por instinto, pues la persona a la que le va a dar el puño, ¿no? Pues la quita la cara o se mueve. Ese es el reflejo. Pero usted, el movimiento de dar el puño como tal, de alguna manera, pues, no es involuntario. Usted sabe que lo va a dar y dónde lo va a dar y a quién se lo va a dar, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí el movimiento voluntario sería precisamente el del puño. El involuntario o el reflejo sería el de la persona a la que le va a dar el puño, pues de esquivarlo, ¿sí? ¿Sí escucharon ese ejemplo que nos da acá Ani, los de casa, del puño? Ese es un buen ejemplo para denotar que es un movimiento voluntario y un involuntario, o sea, un reflejo. Entonces, el conjunto de estas estructuras, ¿no? que participan en el reflejo, es decir, que elaboran el movimiento involuntario que genera el reflejo, se llama ¿qué? Arco reflejo. Y está constituido ¿por qué? Por el receptor, por una neurona aferente, es decir, la que recibe la información, ¿sí? El efector, que ustedes tienen que saber, aferente es lo que recibe, eferente o efector es el que envía la información, ¿sí? Neurona eferente, la interneurona y el centro integrador. Entonces, el receptor. ¿Qué es un receptor? ¿Ustedes qué entienden por receptor? Algo que guarda información. Receptor. Algo que Recibe la información. Muy bien, exacto. Recibe la información. Una neurona aferente. La neurona aferente. ¿Qué les dije que era aferente? Aferente. Uh-huh. Algo diferente. Diferente a la eferente. Los de casa que quieran participar también, para que se diviertan acá también con nosotros. No todos nos estamos divirtiendo. Cuando hablamos de aferente, es que está involucrada con la recepción y la conducción, ¿sí? De la información. Pero esta la conduce hacia un centro integrador. ¿Y qué es el centro integrador? Pues es la parte del sistema nervioso central que se va a encargar de analizar esa información que le ha transmitido. Por ejemplo, cuando yo toco algo caliente, nuestro receptor y nuestra neurona aferente lleva la información al cerebro para que me diga, vea mi hija, quite la mano porque se está quemando. ¿Cómo? Claro, es que eso es en milésimas de segundo, precisamente. O sea, la información es violenta. Mírete de lo chévere del funcionamiento de nuestro cuerpo, que nosotros no tenemos que esperar una hora para reaccionar a que nos estamos quemando. O cuando abrimos la ducha del agua fría, vamos a sentirla fría después de que ya salimos del baño, sino que la sentimos fría apenas la abrimos, ¿cierto? ¿Qué? ¿Que no siente frío? Que prendió la ducha antes, mijo. Entonces, lo que nos dice acá Ani es muy importante. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de reaccionar en milésimas de segundo. Por eso, precisamente, cuando nosotros vemos que no hay reacción de nuestro cuerpo, ¿sí? Frente a algún estímulo, podemos decir que nuestro sistema nervioso de pronto está con... La profesora. Perdón, volvimos. Estaba sin volumen. Entonces les estaba diciendo que hay una neurona que es aferente, que es la que conduce la información, la que transmite la información que recibió nuestro conducto aferente o nuestro receptor, ¿sí? Hacia el centro integrador, que es el que analiza, y posteriormente la pasa a la interneurona, que es la que pasa la información entre cada neurona.
es decir, de la aferente a la eferente. ¿Y qué es la neurona eferente? Es la que conduce ya la información, pero a manera de qué? O la que conduce desde el centro integrador, es decir, desde el que él analiza, ¿sí? Hacia un conducto efector, que ya finalmente es la estructura o el elemento encargado de generar o de realizar la respuesta frente a ese estímulo. En nuestra guía, no sé, creo que, a ver, esperen, yo voy viendo. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de nuestros sistemas nerviosos, tanto el periférico como el central, nosotros tenemos que hacer referencia a las neuronas, ¿sí? ¿Y qué son las neuronas? Son precisamente las que transmiten la información, ¿sí? Que estamos tratando de analizar y por medio de la cual vamos a reaccionar frente a algún estímulo. Los que no tienen la guía, yo les recomiendo que vayan tomando apuntes si no tienen la guía, para que pues puedan estar al día en el trabajo. Y si la tienen la guía y la tienen aquí ya descargada, entonces empiecen como los demás a hacer su resumen, por favor. Hay varios tipos de neuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de las neuronas? Que de acuerdo a su tipo tiene una función. Por ejemplo, de acuerdo a las prolongaciones, que puede ser unipolar, bipolar o multipolar. La prolongación es la manera como termina, o más que todo, cómo se va a dividir el axón, ¿sí? El axón es como el bracito que le sale a la neurona y que transmite la información de desde el cuerpo de la neurona, ¿sí? Hasta las dendritas, que son ya como tal las ramificaciones encargadas de pasar la información hacia la otra neurona, las que se conectan con la otra neurona. Entonces, según su terminación, puede ser unipolar, bipolar o multipolar. De acuerdo a la función que estas cumplen, a la función de las neuronas, ¿no? Podemos tener neuronas aferentes, ¿no? Que conducen los impulsos nerviosos, ¿de dónde? Desde el receptor hasta, como le decíamos anteriormente, el centro de mando o el centro integrador, que es el que analiza. Las neuronas eferentes son las que conducen desde el centro conductor, desde el centro integrador, hacia el órgano que va a dar la respuesta. Y también hay de asociación o de interneuronas, es decir, que el sistema nervioso central, ¿no? Transmite el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y las eferentes. Nosotros tenemos que hablar también de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Yo eso creo que no lo tienen en la guía. Pero si pueden tomarle los apuntes, pues está perfecto. De todas maneras, yo les puedo compartir un material que tengo al respecto en cuanto a la transmisión de qué es de impulsos nerviosos entre las neuronas. Aquí tenemos que señalar que entre las neuronas, pues hay una transmisión de los impulsos, ¿sí? Es decir, de la información que ya viene analizada. ¿Para qué? Para poder ser o para poder dar una respuesta. Se puede dar entre neuronas o de una neurona afectora hasta una efectora, es decir, de la que recibe hasta la que proyecta la respuesta. Esta unión entre estas neuronas y esta transmisión de información se denomina sinapsis, ¿sí? Y existen dos tipos de sinapsis. Una es química y la otra es eléctrica, y esa se hace entre las neuronas. La química se hace a través de los neurotransmisores. ¿Sí? Los neurotransmisores son unas sustancias que precisamente tiene el sistema nervioso y nos ayudan para transmitir los impulsos nerviosos entre las neuronas. Acuérdense, los neurotransmisores. Y esa es para la sinapsis química. Y para la sinapsis
eléctrica, ¿no? Hay una producción de un flujo de iones a través de unos canales que se ubican entre las uniones de las neuronas. Y entonces estos canalcitos, ¿sí? Entre estas neuronas se llaman hendiduras y a través de ellos es por donde se pasa la información. Entonces el paso de estos iones es el que permite el paso del impulso nervioso. Con eso, más o menos, terminaríamos como la explicación de lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, les quedaría esta horita, a ver, espérenme, yo no sé si está, les quedaría esta hora a los que están en casa para que puedan trabajar en su guía y acá con los que están en presencial voy a continuar, mejor dicho, los chicos van a continuar con el trabajo de la guía y entonces la próxima semana ya hacemos, como les había comentado, la parte de la evaluación que hace referencia a las dos guías, a la del sistema nervioso central y a la sistema nervioso periférico. Entonces, para que ustedes... Dime. Yo ayer estuve trabajando en el taller y ya lo acabé. Ah, bueno, listo. Entonces, pues a ti te quedaría, si ya acabaste la horita libre. Pero entonces a los que todavía no han iniciado y los que están continuando o van a terminar, por favor, en esta hora pueden adelantar el trabajo y cualquier duda yo me quedo también a través del chat y voy a seguir con los chicos que están acá en presencial. Entonces, me despido de ustedes, ya ahorita que cargue la grabación se la subo para que puedan mirarla los que lastimosamente no han podido ingresar, ni acá no han venido, ni han ingresado en virtual, para que nos quede la información a todos. Entonces, les agradezco por estar conectados siempre, muy atentos y ya nos vemos la próxima semana, mis queridos niños de virtualidad. Entonces, ya nos vemos. Profe, chao, gracias. Chao, profe. Me quedo con los presenciales. Chao, mis queridos niños, que estén muy bien. Saludos. Chao. Cuídense. Chao.